¿Cómo están? Dios me los bendiga. Vamos a continuar con la parte 4 del regreso de Cristo. Estamos a grandes rasgos, pero muy grandes rasgos. Son temas bastante profundos, pero lo importante de este estudio bíblico es ver cuándo Jesucristo viene por su iglesia, las señales que acontecen cuando Él venga a reinar en el milenio, el saber la gran tribulación, el anticristo, quién lo detiene. Estos puntos son temas muy amplios, pero nos ayudan a saber qué es lo que Dios nos está tratando de decir para estar atentos. Vamos a leer cuando Jesús les está explicando a sus discípulos que le preguntaron sobre las señales. Jesús les cuenta algunas parábolas y las vamos a leer. ¿Por qué las quiero leer? Porque para un creyente es de mucho ánimo el ser fiel. Jesús siempre es fiel, Dios es fiel siempre, nunca nos va a fallar el Señor. Nosotros podemos fallarle. Y Él dice, orad siempre, velad siempre, estén atentos siempre, hagan el trabajo que les encargué. Les di el Espíritu Santo para que les ayude para que en este peregrinar, en este andar en esta tierra, se dediquen a glorificar a mi Padre. Y es lo que hacemos, el animarnos, exhortarnos, amarnos, es lo que nos ayuda a continuar. Y al ver personas que se convierten, que comienzan a amar al Señor, por eso vino el Señor. Sabemos de antemano que muchos van a negar al Señor. Muchos. Dice la Escritura que muchos son los que entran por la puerta ancha. Y la puerta angosta, la puerta por donde debe entrar el creyente, muy pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque no quieren dejar lo que ven aquí. No quieren dejar lo que tocan, viven afanados, viven en su mundo. Pero el mundo verdadero, el verdadero, es aquel que no vemos. Pero es aquel que es prometido por Dios. Y Dios es un Dios que no miente como el ser humano. Así que continuamos y espero terminar ya en este cuarto mensaje. Voy a leer las parábolas, me voy a ir rapidito, pero sí quiero platicarlas muy poco, pero habla sobre la fidelidad, el esperar, el estar orando, el estar esperando siempre al Señor, mientras que vivamos y trabajar para Él. Trabajar, alimentar a las ovejas, alimentar a las personas, bendecir a las personas. Dios nos ha tomado para que vean a su Hijo en nosotros. Es la única manera y es la única razón por la que Dios nos toma. A que vean a su Hijo en nosotros. Y nosotros nos negamos a nosotros mismos para que las personas lo conozcan. Dios ya no se les va a aparecer a nadie, ya Jesús vino y va a venir por segunda vez. Mateo 25:1, entramos en el capítulo 25 de Mateo. Entonces dice Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las eran damas de honor en una boda, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiero pensar que todos los que estamos escuchando somos prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, es decir, dadnos de la luz.
dadnos de eso que ustedes sí adoraron, quisieron, amaron, que nunca lo quisieron soltar, siempre quisieron tenerlo encendido, en oración, en ruego, en súplica, agradando a Dios todos los días. Desde el momento en que nos levantamos, desde el momento en que ponemos el pie sobre el piso, el pensamiento es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y hasta el momento en que volvemos a dormir. Esa es la función como el buen siervo, como la parábola que leímos en el mensaje anterior. Y decían las insensatas, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, les digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una persona creyente debe de tener este pensamiento siempre, siempre con el aceite. Y no es algo literal, el aceite es la luz que Dios nos ha dado. Jesús dijo que nosotros éramos la luz de este mundo. Pablo dijo que éramos las luminarias de este mundo. Nosotros somos el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, de ese precioso Dios que vino a morir por todos nosotros. Les voy a platicar otra parábola que es la que sigue, la parábola de los talentos. No son los talentos naturales que Dios nos da, sino son los talentos espirituales, pero lo pone como los talentos. El talento no era una unidad de dinero, sino de peso, ya sea de oro o de plata, pero eran muy costosos. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre es Jesucristo, cuando vino la primera vez. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios nunca le va a exigir a un creyente lo que no es capaz de realizar. Dios solamente, como creyentes, les va a pedir que hagan el trabajo que les encargó con el talento, con los dones que repartió el Espíritu Santo. No va a exigir más de lo que no es. El creyente tiene mucho trabajo, que es resplandecer en medio de una generación llena de oscuridad. Es la única manera en que un creyente se manifiesta y que pueden ver a Jesucristo. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Dice la Escritura que Él nos ha dado de gracia y nosotros debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nosotros no nos podemos quedar con los talentos espirituales. No nos podemos quedar con el amor que Dios nos ha dado. El amor rebosa y debe de rebosar en todos los creyentes alrededor del mundo. Por eso hay tanto creyente verdadero que es misionero, que deja su vida, deja todo con tal de cumplir con lo que Dios le encargó. Va, pasa hambres, va, se enferma,
pero todo en el gozo del Señor. Hasta que consigue que la gente conozca el Evangelio, que conozca el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación. Continúa en esta parábola y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A los 2, a uno le dio 5, a otro le dio 2. Los 2 siervos respondieron y multiplicaron los talentos que le dio. Y a los mismos, a estos 2, les dio de recompensa lo mismo. Les dijo lo mismo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Dios les está diciendo: lo que te he dado has sido fiel y me has respondido correctamente como yo esperaba. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, llegó reclamando, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Dios envía a sus siervos, a sus creyentes, a sembrar la semilla. Y Él ciega. La semilla, uno la siembra, dice Pablo, otro la riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Él sabía que él era un hombre duro, pero justo. Y los talentos que le habían dado eran suficientes para poderlos multiplicar. Y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Digo, ten, aquí está lo tuyo, no quiero nada. Así me quedo. Tuve miedo de la persecución, tuve miedo de lo que dijera la gente, tuve miedo en mi trabajo, tuve miedo con mis hijos, tuve miedo con mi esposa, con mi esposo, tuve miedo y mejor preferí enterrar el talento. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Aquí está diciendo que ese siervo asistía a las iglesias y sabía quién era Dios. Él lo sabía. Él se condenó a sí mismo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será quitado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hay mucha gente que piensa que por ser religioso, y digo religioso no en un plan despectivo y no me lo tomen a mal, religiosos que son activistas, piensan que es por obras cuando es por gracia. Es una gracia inmerecida, es un favor inmerecido que Dios nos salva. Todo es gratis. El don de la fe, el don de la gracia. Cristo murió, resucitó, nos enseñó el camino, todo es gratis. Él nos justificó. Pero piensan, conocen a su Señor y piensan que tienen algo de Él. Y Jesús les dice, y aún lo que tiene le será quitado. Lo que piensa que es de valor le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué podemos analizar de aquí? En primer lugar, el hombre que se fue de viaje es Cristo. Los 3 siervos supuestamente son creyentes. Son esas personas que van a un templo, van a una iglesia. Y digo supuestamente, pero lo van a demostrar sus hechos.
Los tres tienen diferentes capacidades, las cuales el Señor ve. El Señor está viendo las capacidades que tiene cada uno. Dios no le va a pedir más de lo que no pueda hacer la otra persona. Y la clave es la fidelidad para entender esta parábola. Los dos siervos recibieron la misma recompensa por su capacidad. Y el Señor recompensó ¿qué? Su fidelidad. El esperar a su Señor, me diste unos talentos, yo, mientras que vienes o no vienes, yo voy a trabajar en esos talentos que me diste. El siervo que escondió el talento, en primer lugar pareciera que le estaba reclamando. Y hace notar como que si no lo conocía, pero sí lo conocía. Es decir, este siervo no era un siervo, no era un creyente genuino. ¿Cómo podría dar lo que no tenía en su corazón? ¿Cómo podría él ayudar a sembrar una semilla que ni siquiera él tenía en su corazón? ¿Cómo podría ayudar a bendecir a otras personas que quizás podría decir palabras bonitas solamente de la boca? Pero los creyentes verdaderos, lo que abundaba en su corazón era lo que hablaban. ¿Cómo podría él sembrar una semilla llena de amor si no la tenía? El Espíritu Santo no estaba en él. Y Dios lo descubrió. Continúo en el capítulo 25, 31 versículo de Mateo. Estoy continuando en el capítulo 25, ¿ok? Ya nos terminamos el 24 que habló de la segunda venida. Y entonces seguimos en la venida del Señor Jesucristo. La señal ya la dijo. Todos estos son paréntesis para explicar parte del mensaje. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En ese momento que Jesús se siente en el milenio, en su trono, y aquí se está refiriendo, cuando junta las naciones, se está refiriendo cuando junte a todas las personas de las naciones, a todo ser humano, porque tenemos que recordar que el milenio es de juicio, pero también es de gracia, porque muchos se salvaron en la gracia del Señor en la gran tribulación. Dios les permitió que se salvaran, acortó los tiempos y ellos prefirieron morir. Pero cuando Él se sentó en el trono, la tribulación se había acabado y ahora iba a juntar a todos, como se aparta, dice Él, las ovejas y los cabritos. Y este no es el juicio del trono blanco, cuando ya en el trono blanco, lo que les he mencionado anteriormente, echa Satanás a la bestia, al falso profeta, a la muerte y a todos los incrédulos. Esto es el juicio en el milenio, antes del juicio del trono blanco, y después viene el estado eterno. Continúo, Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Dios conoce a los que le van a decir que sí. Dios sabe que en el momento en que se escucha el Evangelio, Dios en su presencia, que significa que Él sabe las cosas futuras, lo que va a suceder, que Él conoce lo que ya está sucediendo en el futuro. Por eso son profecías. Él conoce quién le va a decir, aquí está mi vida, Señor. Y aquí se está refiriendo Dios a los que Él quiso salvar desde antes de la fundación del mundo. Y voy a leer un pasaje, Efesios 1:3, como paréntesis sobre ese pasaje. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo es ese antes? En la eternidad. Dios sabe quién le va a decir que sí cuando escuche el Evangelio. Dios sabe quién le va a decir que sí, que no le va a poner tantos peros, que va a hacer su vida a un lado y va a decir: yo te sigo, Señor, perdóname. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y continúa en Mateo 25:35. Sigue hablando Jesús. ¿Por qué va a separar a los cabritos y a las ovejas cuando se siente en su trono? Dice Él: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí se está refiriendo a los hermanos, a la gente. Yo he conocido personas que son cristianas y bueno, por error de ellos. Hay veces que hay personas, familiares que están enfermos, conocidos, y no los visitan en el hospital o en su casa cuando están enfermos. Ellos dicen que pelean las batallas en su casa orando. No, Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo que oráramos por los enfermos, sí, pero el amor de Cristo se muestra en nosotros cuando siempre estamos atentos a las personas que se enferman, necesitan de Cristo, necesitan de uno. Hoy la gente ya no se preocupa mucho por eso. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esas son las ovejas. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me recubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí tenemos que resaltar que el castigo de los incrédulos es eterno y es igual de eterno que los que hicieron lo que Jesús les encargó. Pero unos eternamente van a estar en el cielo y otros eternamente van a estar en el infierno. Y voy a leer unos pasajes en el cual quiero hablar de esos cabritos que muchas veces, de esos incrédulos que muchas veces piensan que estaban haciéndolo bien. Porque ellos preguntan: ¿pero cuándo te fui forastero? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo sediento? ¿Cuándo desnudo? Porque esas personas, aunque algunos asistían a las iglesias y muchos no más veían para sí mismos y no veían para los demás.
Y hay algunos creyentes que sí son genuinos, pero por la confusión de falsas doctrinas, tú pelea las batallas en tu casa, ven y pelea aquí las batallas en la iglesia orando. El campo de batalla está afuera. Y Jesús mismo lo dijo. Y lo dijo tan claro, que dijo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Debemos de ser muy serios en todas estas cosas. Lo que habla su boca, sus hechos, su forma de vivir. Usted quiere dejarle una gran herencia a sus hijos. Si usted es un hijo y tiene a sus padres, quiere darle paz a sus padres, predíqueles el Evangelio. Predíqueles el Evangelio. La vida inicia cuando cerramos nuestros ojos. No tenga miedo a eso. Esto es un paréntesis en esta vida. Esta vida es una etapa tan pequeña a lo que nos espera en la eternidad. Es un nada esta vida a la eternidad. Usted tiene la oportunidad para poder darle buen alimento como ese buen siervo a sus hijos. No se calle, sígale hablando a sus hijos. Usted conviértase a Cristo si está en dudas, vuelva su vida a Cristo y olvídese de sí mismo, que Dios lo sostendrá en esta vida y en la futura. El castigo eterno, y voy a leer nada más 4 versículos ya para finalizar. Mateo 3:11. Dice Juan, y lo voy a repetir porque se los he repetido varias veces, pero me gusta ser repetitivo. Pedro decía, se los voy a repetir. Dios les dijo a los israelitas, a los sacerdotes, repítanlo, porque los hombres son fáciles para olvidar. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. O sea, Él sabrá quién tiene el Espíritu Santo, porque Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Les va a dar el Espíritu Santo a todos los que crean. Y el fuego eterno a los que negaron al Señor. Y lo afirma en el siguiente versículo. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. A los que fueron bautizados en el Espíritu Santo porque se arrepintieron. Y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Esos que muchas veces piensan que están bien con Dios, pero la Escritura nos desnuda profundamente. El problema es que la gente está muy acostumbrada a lo que dice el que está parado en el púlpito y no escudriñan la Escritura. Y los mensajes que les digo son mensajes que me interesa mucho hablar de la palabra de Dios, porque esa es la palabra. Es lo que usted debe de oír. Claro, explicándola. Daniel 12:1, el profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, los que están muertos pero que han creído, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchas personas que piensan que su religiosidad los va a llevar al cielo, esas personas van a tener conciencia clara
que cuando estén en el infierno se van a dar cuenta que estaban en el punto equivocado, en el lugar equivocado, porque creyeron las mentiras y nunca abrieron la palabra del Señor. Y van a tener una confusión perpetua, o sea, infinita, sin final, por no haber abierto la Escritura, y se la pasaron en las iglesias con actividades y todavía más. Todas esas personas que su conciencia se sienten muy a gusto, muy bien, Dios me bendice porque tengo dinero, Dios me bendice porque estoy bien. Esas personas, si no tienen al Espíritu Santo, van a tener una confusión como la que se menciona aquí. Es por esto que yo quiero que reaccionen. Reaccionen. Estos mensajes, multiplíquenlos. Yo no gano nada. Yo simplemente sirvo al Señor. Multipliquen los mensajes. No se queden con ellos. Y más si eres creyente. Marcos 9:44 dice Marcos, el Evangelio de Marcos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La gente va a tener conciencia. Va a tener conciencia. Cuando los muertos son resucitados en el trono blanco, van a ser aventados al lago de fuego, junto con los ángeles y los diablos, los ángeles malos. Cuando a una persona cuando entierran a una persona, si no es cremada, los gusanos se lo comen y después los gusanos mueren. Aquí el gusano no muere. O sea, siempre va a ser eterno. Y con este termino, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, porque todas las personas que no siguen al Señor, siguen al diablo, pero porque los engaña el diablo. Porque el diablo les muestra este mundo más atractivo, pero el diablo le muestra el mundo para el deleite de la carne, para su yo, para sus anhelos, para sus deseos, para sus satisfacciones, aunque sean inmorales, aunque sean satisfacciones sin valor. El diablo se las prepara. El diablo le ayuda a pecar, pero el diablo no le da nada para el alma. Es por eso que usted va a tener una confusión perpetua. No quiero decir que usted como si lo estuviera acusando. Estoy hablando como no sé con quién hablo. Estoy hablando a gente que quizás muchos son cristianos, que espero en Dios que así sea, y muchos están escuchando el mensaje y quizás acaban de escuchar los mensajes. Por eso los invito que si quieren repetir algunos mensajes o quieren compartirlos, están en el canal como César de la Garza. Ahí pueden buscar los mensajes, hay muchos mensajes. Si Dios me permite, quizás voy a continuar con mensajes. Lo que Dios me diga, eso voy a hacer, pero esperemos en Dios que así sea. O si no, físicamente, a mí me encanta estar físicamente con las personas, alentándolas, ayudándoles, ministrándoles, abrazándolos, llenándolos de ánimos, de alegría y de esperanza. Aquí no sé con quién hablo, sí conozco muchas personas, pero quiero que usted también sea esa célula que multiplique. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Voy a hacer una reflexión pequeña. A mí me ha sido de mucha bendición todos los mensajes, porque aunque no lo pareciera, yo cuando predico en cualquier lugar, me predico a mí mismo y me aliento y Dios me alienta con la palabra. Yo quiero alentarlos a ustedes con la palabra. El mundo no tiene escapatoria. El mundo va a perecer. Jesús dijo que iba a venir, va a venir. Su promesa no tarda. Pronto va a llegar. Va a haber un gran alivio para todos sus hijos. Y si morimos antes, sabemos que vamos a estar con Él. Nuestra alma resucitada va a estar con Él y nuestro cuerpo se va a quedar aquí por un tiempo. Y este cuerpo va a ser transformado
lleno con corrupción, incorruptible, sano, limpio, puro, sin mancha, sin ningún pensamiento pecaminoso. Dios quiere que usted vuelva a casa. Dios quiere que vuelva a ese huerto, a ese paraíso en el cual por el pecado fue echado. Estos mensajes, en lo particular, siempre lo digo, pero me son de mucha bendición. Yo creo que quizás en los primeros mensajes yo hubiera caído de rodillas. Y no creo que porque sé mucho de la Escritura. Pero son mensajes tan hermosos que hablan tan claro. Y sé que a muchos quizás se sientan ofendidos, pero eso intento, que se sientan ofendidos, porque si no se sienten ofendidos, entonces su corazón está tan duro que son como el pecado imperdonable que ya desechó por completo al Señor. Yo quiero que se ofenda por lo que ha ofendido al Señor, por lo que se ha rebelado contra el Señor, pero que en su corazón haya tristeza, haya arrepentimiento y que usted vuelva al Señor. Que vuelva a casa, que el sacrificio que hizo Jesús costó mucho, preparado desde la eternidad, y que el Espíritu Santo le ayude en todas las cosas en las cuales no puede. Para las personas que me conocen en este lugar, en verdad mi teléfono está abierto. Para las personas que no me conocen y que tienen a un conocido que les pueden proporcionar el teléfono, proporcióneselo. Estamos para servirle. Jesús haría lo mismo. Estamos encerrados, sí. Podemos salir, no es lo mismo que estar predicando en un lugar, que espero en Dios que así suceda pronto. Pero mientras tanto, pueden hablar por teléfono con toda la confianza. Se les ama en Cristo, multipliquen los mensajes. Aunque le hayan ofendido, después usted se va a convertir. Dios me los guarde. Es una bendición muy grande predicarles la palabra del Señor. Me lleno de gozo siempre, siempre. Termino muy cansado, sí, pero es el mayor deleite que un ser humano puede tener en su vida. Predicar la palabra de Dios y esperar a que nuestro Señor Jesucristo venga, que ya tarda muy poco. Hasta pronto y Dios me los guarde.